Muy buenos días, queridos colegas. Vamos a dimensionar el refuerzo para una fundación ya de dimensiones importantes. Estoy hablando de una fundación de 4x4, tal como vemos en la siguiente imagen. Cuando se tienen dimensiones importantes ya en una fundación como esta, ya no podemos trabajar con una tipo americana, es decir, que tenemos un solo espesor constante. Esto ya me consume demasiado hormigón y ya se hace apreciable la cantidad y obviamente el costo tanto en mano de obra y materiales. Justamente nace la inquietud de ver bajo qué criterios nosotros podemos ir optimizando. Volviendo a al plano de AutoCAD, tenemos 4x4 en la fundación. Esta fundación mínimamente en el arranque de la parte de espesor constante debería tener por normativa mayor o igual a 30 centímetros, una de las primeras condiciones. La siguiente, en la parte horizontal, por lo menos lo mínimo para que yo pueda apoyar esto, el encofrado de columna. Esa es la razón, ¿no? El encofrado de columna. Podríamos trabajar con 20 centímetros, 25, dependiendo de lo que se requiera. Suficiente para el apoyo del encofrado para esta columna, ¿no? Estamos también considerando para este suelo un sigma admisible de 1.5 kilogramo centímetro cuadrado. Y hay otra de las cuestiones interrogantes que nace: ¿cuánto es el espesor del hormigón pobre de nivelación? Este hormigón pobre de nivelación debe ser mayor o igual a 10 centímetros, no hay 5, es mayor o igual a 10 centímetros, 4 pulgadas. Aparte que la relación de dosificación debería ser mínimamente 1:3:5, 1 de cemento, arena y grava, un hormigón pobre, por eso denominamos con ese término, y mayor a 10 centímetros. Con estos criterios y el siguiente, la pendiente de esto, alfa menor o igual a 30 grados, ya podemos empezar a optimizar la dimensión de nuestra fundación. Ahora, si yo multiplico 400 por 400 por el sigma admisible, estamos diciendo de 400, porque es el área de la fundación. Por el sigma admisible que habíamos definido, 1.5, me dan 240 toneladas en servicio. Estamos hablando con el 100%. Ahora, yo también deseo conocer cuánto es la carga última. Si estamos hablando en un edificio, lo que corresponde a la carga permanente estructural, losa, columnas, vigas, más la permanente no estructural, esto corresponde alrededor del 80% de la carga total. Y la carga viva alcanza el resto, es decir, un 20%. Estamos con estas relaciones normalmente en nuestro medio, menos lo siguiente, ¿no? Podría ir hasta un 85% y en la carga viva bajar hasta un 15%. Nosotros, para nuestro ejemplo, estamos utilizando estos dos valores. Entonces, deseo conocer ahora la carga última, porque voy a chequear funcionamiento, voy a ver cortante, y eso también debe cumplir nuestra fundación. Una vez definido estos porcentajes, que son sumamente útiles y necesarios conocerlos, voy a calcular la carga última. Sabemos muy bien que la combinación más crítica para cargas persistentes es 1.2 las cargas permanentes más 1.6 las cargas vivas. Pero como tenemos los porcentajes de participación, 1.2 por 0.8 más 1.6 por 0.2, nosotros tenemos un valor de 1.28. Si yo factorizo, si yo mayoro las 240 toneladas por 1.28, voy a alcanzar en carga última de 307,200 kilos/toneladas. Con esas magnitudes, yo puedo empezar ya a definir muchos detalles de lo que corresponde a nuestra fundación.
Entonces, cuando hablábamos ya de empezar a dimensionar nuestra fundación, mire qué interesante, una de las cuestiones era rápidamente definir primero cuánto es este espesor, porque no se olviden que voy a necesitar absorber el punzonamiento. Y habíamos utilizado una expresión interesante, el lado de la fundación menos el ancho de la columna dividido 4, y eso nos daba aproximadamente 400 menos 50 dividido 4, estaríamos hablando de 87.5 centímetros. Y vamos a empezar con 80. Se supone que con este espesor aproximado yo estuviera cumpliendo el funcionamiento, ¿no? Ahora, al tener una zapata ya de un espesor importante, estamos ya en un límite, en un espacio que nosotros calificamos a estas fundaciones como rígidas. Y por tanto, en lo que se refiere al refuerzo, estas deben llevar patilla. Deben llevar una patilla, ¿sí? Debemos generar ese doblez en la armadura traccionada, que es la armadura inferior. Una vez conocida esta relación sumamente práctica, muy interesante además, que ayuda bastante, vamos a hablar de la cantidad mínima de refuerzo. Se hablaba de que cuando se comentaba en el cuantías geométricas de fundaciones, se trabaje con las cuantías correspondientes a las losas macizas y la mitad de esa cuantía se disponga en las fundaciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para un acero 500, nosotros deberíamos tener por lo menos 1.5 por 1000 de B por H. Y la mitad de esto debería pasar a la armadura inferior de mi fundación, ya sea aislado, ya sea combinado, ya sea una fundación de losa radial. El siguiente tema que quiero tocar es una losa radial. Pero esta cuantía, que sería el 7.5, la mitad de 1.5, es decir, 0.75, ya se hacía muy poco, ¿no? Y cuando en la norma encontramos la siguiente recomendación, en la norma española, fíjense cuando se refiere, acá tengo la cuantía, un minutito por favor. Aquí estamos guardando toda la información que se va a transferir una vez que ya estemos en la parte final de nuestro curso. Aquí está. En la norma española habla de que debería ser el 0.9 por 1000 para un acero 500. Ya hablaban ellos de estas dimensiones, de estas magnitudes para lo que corresponde a una cuantía mínima, y esta parece suficiente, parece aceptable para armar una fundación de esas dimensiones. No podemos trabajar con menos cuantía que esta, ¿sí? Yo les voy a dar un valor que personalmente lo utilizo. Miren qué interesante, ahí me habla del 0.9 por 1000, ahí pueden ver. Pero ¿qué sucede cuando encontramos en otra bibliografía y dice, ¿no? Determinación de las armaduras en tracción. Si se habla de la armadura en tracción, se supone la armadura inferior. Y nos recomendaba trabajar con el 1.5 por 1000. Van a ver alguna bibliografía cuando calcula ese refuerzo, 1.5 por 1000 para 0.500. 1.5 por 1000 para 0.500. Personalmente trabajo con esta cuantía, no el 0.9 por 1000. Claro, para buscar una malla superior que sí se deba requerir, claro, puedo irme a esas cuantías mínimas que además están normadas. Entonces voy a considerar estas recomendaciones para el refuerzo de nuestra fundación. Por ejemplo, mínimamente la norma española dice 0.9 por 1000.
Perfecto, vamos a calcular. La armadura mínima dice 0.9 por 1000 de la base 100 por la altura 80. Entonces yo voy a calcular esa magnitud de refuerzo que vamos a plantear. 7.2. Estaríamos colocando 7.2 centímetros cuadrados por cada metro. Personalmente trabajo con la siguiente relación. El acero mínimo, como ven, y además dice mayor o igual. No nos dice que tiene que ser igual a este valor. Uno puede tomar y apartarse de esa relación siempre del lado de la seguridad. Puede ser mayor, nunca en contra, no puede ser menor, eso sí, pero también velando la economía del proyecto. 1.5 por 1000 de 100 por 80. Estaríamos hablando prácticamente de 12 centímetros cuadrados por metro. Esta armadura no va a ser fil de media, imposible. ¿Por qué? Porque además debemos garantizar que la separación sea menor o igual a 30 centímetros, eso recomiendan ambos códigos, español y americano, mayor o igual a 10 centímetros. Voy a utilizar barras de 20. ¿Qué pasa si coloco acá barras de 20? 7.2 cada 43, ¿no? Menor o igual a 43 centímetros de separación si fuese fil de 20. ¿Y qué pasa si fuese la armadura 12? Cada 26. Menor o igual a 26 centímetros de separación, ¿no? Entonces miren cómo empieza ya a sentirse esta diferencia de cuantías. Vuelvo a reiterar, la que personalmente utilizo, la que recomiendo, ustedes tomarán decisión ya en sus proyectos. Por lo tanto, voy a colocar mínimamente fi de 20 cada 25 centímetros. No puedo colocar esa separación porque constructivamente no es práctica. Ya tenemos una referencia de la cuantía mínima. Pero sabemos muy bien que esta fundación no debería diseñarse en el sentido estricto a flexión, sino que deberíamos utilizar bielas y tirantes. Conociendo la carga última, voy a calcular esa armadura, Vuelvo a buscar la información adicional, que tengo una carpetita para compartirla con ustedes, y revisamos lo que corresponde a bielas y tirantes, ¿sí? Y calcular bajo esas condiciones. Busquemos por acá. Ahí está la expresión, ¿no? Ya tenemos los valores y simplemente me queda reemplazar. Dice, la tracción última es igual. R1D es la mitad de la carga axial. Si estoy hablando en diseño, por tanto tengo que trabajar con las cargas mayoradas, cargas factorizadas. 307.200 entre 2. 153.600. 153.600 kilogramos. Dividido 0.85, la altura útil. Como estamos trabajando con barras de 20 y sabemos que la galleta mínimamente es 5 centímetros y barra de 20 acá y otra transversal, el recubrimiento va a ser 8 centímetros, ¿no? 8. Entonces voy a tener 80 centímetros menos 8 por, ¿quién es X1? Bueno, sabemos que es un cuarto de los 400 centímetros, entonces colocamos acá 100 menos 0.25 del ancho de la columna, en nuestro caso era 50. Con esa expresión yo calculo todo el refuerzo que va a trabajar a tracción en la parte inferior de mi fundación. Vamos evaluando por favor esos valores.
219.608. La fracción última es igual a 219.608 kilogramos. Y sabemos muy bien que cuando hablo de tensiones, cuando hablo de bielas y tirantes, la tensión de diseño para el acero no debería pasar los 400 megapascales. Entonces sabemos muy bien que sigma es fuerza sobre área. Ya tengo la fuerza, tengo la tensión límite, puedo hallar el área. El área de refuerzo debe ser mayor o igual que la fuerza, fracción última, 219.608 kilogramos, dividido la tensión que no debería pasar 400 megapascales por 10.2041 para transformar a kilogramos centímetro cuadrado. Esa expresión dividida me va a dar la cantidad de refuerzo, 53.8. 53.8 centímetros cuadrados tiene que venir en toda la malla en esta dirección de análisis, ¿no? Supongamos que estuviéramos en la dirección X. Debería haber 53.8. Si trabajaría 53.8 con barras de 20, ¿sí? Son 17.33 barras, ¿no? Ahora voy a ver qué separación. 400 entre eje y eje, 400 menos 12, 388 entre 17.33 me da cada 22. Es decir, yo debería colocar para cumplir eso phi de 20 cada 20. Entonces, phi de 20 cada 20 centímetros. Estrictamente esa es la cantidad de refuerzo que yo debo colocar. Ahora, voy a tomar nota de este valor exacto, 53.8. Me dicen que el refuerzo, la armadura por bielas y tirantes, debería ser mayor o igual a 53.8 centímetros cuadrados. Es un dato sumamente interesante que yo debo tomar en cuenta. Ya van a ver para qué en la conclusión. Normalmente voy a modelar mi fundación en el programa SAP 2000. Voy a utilizar dos elementos shells para modelar nuestra fundación. Voy a ver un 3D, extruido, CAD Plus. Lo que se ha hecho para modelar esta fundación es trabajar con elementos shell, ¿sí? Con elementos shell cuyo espesor sea el promedio, y en la parte donde yo tengo el ancho de la columna más los laterales horizontales, que es para el asiento, para el apoyo de mi encofrado de columna, habíamos asumido 1 por 1 y la dimensión exterior 4 por 4. Ahora voy a modelar esa fundación. Lo hice con elementos shells como hemos estado trabajando. Quisiera mostrarles la modelación muy sencilla. Open, zapata de esta dimensión, de esta geometría, y esto es lo que se hizo, ¿no? Simplemente trabajar con elementos shells. Esto es 1 por 1 y esto es 4 por 4. Acá le doy un espesor de 80 y en los lados trabajo con el promedio de lo que se tiene en la fundación. Aquí está, esto está escalado una unidad, 1 metro. El promedio de lo que se tuviera en la mitad de esta variación lineal hasta ahí, con 0,55. Nosotros hemos trabajado en nuestro modelo con 0,55, no con 0,6. Volviendo al modelo, voy a verificar, define área sección y se trabaja simplemente, por eso es mi modelo, es lo que yo pienso que va a responder a lo que se va a construir. 80 y 55. Desprecio el peso propio y voy a cargar lo que corresponde a la carga viva y a la carga permanente. Voy a quitar lo extruido. Vamos a ver en kilogramos display, fuerzas, joints. Ahí está. En carga permanente son las 92 toneladas, que corresponden a 192 toneladas, es decir, el 80% de 240.000
son 192 toneladas. Voy a ver la combinación de diseño Modify, es 1216, el código ACI que estamos manejando. Y ahora vamos a pedirle al programa lo siguiente. En esta parte donde yo tengo la columna, ¿sí? Donde yo tengo la columna, es 80 centímetros de espesor. Y voy a pedirle al programa que obviamente no va a diseñar por bielas y tirantes, pero es válida, dice, ¿no? Es válida el diseño flexión, sabiendo que estamos del lado de la seguridad. Y voy a pedirle al programa que con los criterios que yo defina de recubrimientos mecánicos en la losa, me dé una cierta armadura. Entonces vamos haciendo lo que estamos hablando en este momento. Kilogramos centímetros define área sección de 80 Modify, ahí está. Lo que hemos colocado es una losa de armada en dos direcciones, cuyos recubrimientos son 8 centímetros y el espesor es 80. Yo quiero que rápidamente el programa me dé una respuesta a mi inquietud, a lo que necesito conocer, porque tenemos un compromiso contra el tiempo. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ahora pedirle al programa, ¿sí? Vamos a colocar otro nombre, Save As, segundo modelo de fundación, diseño. Voy a compartir este archivo más una vez que se suba ahí de diseño hormigón, el ACI 318-2014, ahí pueden verlo. Vamos a pedir también que en el diseño participe el combo diseño 1216 y iniciar el diseño, ¿no? Primero, tengo que verificar en fundaciones lo siguiente: asentamiento. Bajo cargas de servicio, mi fundación no debería pasar de 2.54 centímetros, es decir, 1 pulgada. Y eso depende del módulo de balasto que nosotros utilizamos en la modelación. Ya habíamos visto cómo trabajábamos para obtener esos valores. En el caso nuestro habíamos utilizado un balasto que quisiera compartir también con ustedes para esta fundación de 0.75, van a revisar el modelo, kilogramo centímetro cuadrado por cada centímetro. En realidad esa es la expresión del balasto, la tensión por unidad de área. 2.07 cumple nuestra relación. Voy a pedirle ahora al programa que en kilonewton metro me muestre en la dirección 1, diseño momento 1.1, lo que es acá. Esta fundación, estamos hablando de que todo esto era el límite, ¿sí?, de los 1 por 1, donde se asienta no solo la columna, sino también la parte plana para el encofrado, y el momento de diseño estaríamos hablando de 597 kilonewton metro. No puedo yo asumir un solo momento en todo el plano porque esto tiene rigidez, ¿sí? Una rigidez, no es rigidez infinita. Por lo tanto, aquí se concentran momentos, Y voy a decirle ahora al programa que me muestre lo concerniente al refuerzo. Shells, diseño, refuerzo en hormigón, base, armadura principal 1. Y vamos a ver unidades kilonewton centímetro, y estuviéramos prácticamente con 0.215, es decir, con 21.6 centímetros cuadrados. Me está exigiendo, ¿sí?, en este sector, la armadura de 21, ahí tienen, 21.6 centímetros cuadrados por cada metro. Y esa armadura nosotros la podemos extender en los 4 metros, es decir, por 4. Y eso me va a exigir un refuerzo. Vamos organizando este refuerzo, por favor, de 86.4 centímetros cuadrados en todo el ancho de la fundación. Si voy a utilizar Fi
de 20, ¿cada cuánto va a exigir? Cada 14. Entonces, esto no es constructivo. Yo prefiero utilizar cada fi de 20 cada 15 centímetros, ¿no? Este va a ser el refuerzo que vamos a colocar una vez definido a partir de mi modelación. Pero, ¿qué es lo interesante? Estamos colocando un refuerzo que es mayor. Entonces, la armadura, por flexión, si quieren, del SAP 2000, está del lado de la seguridad y estamos colocando 86.4 centímetros cuadrados. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Ya tenemos el refuerzo. Cuando nosotros empezamos a armar nuestra fundación, necesitamos además hablar de la patilla. Esta patilla debe existir sí o sí en fundaciones rígidas. Debe existir sí o sí. ¿Cuánto es esa dimensión? Esta dimensión normalmente es la longitud de anclaje, es la longitud que nosotros conocemos en la norma tanto española como en la norma americana. Pero debe reducirse esta longitud, como es patilla, debe reducirse por 0,7. Debe además reducirse porque estamos colocando una armadura de cálculo respecto de una armadura real. Estamos colocando normalmente algo más que lo que estrictamente me está pidiendo el cálculo. Y lo que estrictamente era 53.8. Vamos a colocar 86. Entonces, estas longitudes deben ajustarse según esos dos criterios para obtener una patilla que sea racional a lo que estoy construyendo y pienso modelar antes de la construcción. Entonces, si ya sé que voy a utilizar barras de 20, la norma española dice la longitud de anclaje, por ejemplo, es 19 por el diámetro al cuadrado. 19 para un hormigón H, 20 por 2 por 2. Estaríamos con 76 centímetros. Esos 76 centímetros debo afectar de 0,7 por la patilla y la armadura 53.8 dividido lo que pienso colocar 86.4. Voy a afectar y obtener un valor. Estaríamos hablando de 33 centímetros. Y lo mismo va a ocurrir en el código ACI. En el código ACI, cuando revisamos la normativa, estoy hablando del código ACI, la expresión para calcular la longitud de anclaje de una armadura o de una barra sometida a tracción en el sistema internacional es este. Vamos a evaluar. La longitud de anclaje es igual a 9 dividido 10. ¿Cuánto es FY? 4000 kilogramos centímetros, 400 megapascales. No puede exceder, no puede exceder de ese valor. Ahora, si voy a hacer el diseño a flexión, como está correspondiendo, bueno, esto era para bielas y tirantes. En este caso, como es diseño a flexión, se colocan los 500. Dividido 21 raíz. Todos estos factores, para este caso, barras de 20, no tiene recubrimiento epóxico, es 1. El recubrimiento más o menor dimensión o más corto del centroide de la barra a el paramento exterior, estamos hablando de 6 centímetros. KT0 dividido el diámetro de la barra 2 centímetros por el diámetro de la barra. Entonces mi longitud va a ser igual. Vamos evaluando por favor esa expresión.
32.73 veces el diámetro de la barra. 32.73 diámetro de la barra. Así venía la recomendación americana. Y si yo multiplico, porque la barra es de 20, estaríamos hablando de 65,46. 66 centímetros de longitud. Esa dimensión debe ajustarse por la condición, vuelvo a repetir, 66, ¿sí?, de patilla. Estoy hablando ahora con la norma americana. Estos 66 centímetros deben multiplicarse por 0,7, deben multiplicarse por la misma relación de la armadura real respecto de la armadura de cálculo, ¿sí? Y serían 28.8 centímetros. Lo que quiere decir que esta patilla mínimamente debería ser entre 30 y 35 centímetros. Entonces, cuando vemos si realmente colocando los 30 centímetros era suficiente, vemos que no, porque excede esa longitud, quedando lo siguiente, de que yo deba incrementar este espesor no a 30 centímetros como inicialmente empezamos, sino a 40, menos los 6 centímetros que tenemos de recubrimiento mecánico a la barra inferior. Esto me queda suficiente para que pueda estar embebido dentro del hormigón. Bajo esa consideración, yo determino que esta patilla está exigiendo que yo incremente a 40 centímetros, o quién sabe, podría ser a 50, ¿no? Y también me defina finalmente lo que sucede con el refuerzo de esta fundación. Y para concluir, queridos colegas, porque esto con seguridad que nos va a generar mayores cuestiones, mayores interrogantes, cuando hablamos de una fundación como la que estamos viendo, ya para concluir, sí, el funcionamiento debe realizarse a una altura útil de medios, medido desde el paramento externo. Esta es mi altura útil de H menos el recubrimiento mecánico, que eran los 8 centímetros. Y también debo verificar la cortante a partir de una distancia útil de medida de este paramento para chequear si esta sección cumple. Bajo esas consideraciones yo debo verificar si se cumple o no. En este caso ya habíamos visto funcionamiento. ¿Qué quisiera conocer? El cortante. Voy a medir de acá hasta este extremo, son 80 centímetros menos 8 son 72. Yo debo medir de aquí hasta acá 72 centímetros, ¿sí? Y ver cuánto es el cortante que me exige en este sector y si cumple o no este espesor. Vamos por ello. Voy a pedirle al programa SAP 2000 que me muestre el cortante. Nos dirigimos acá, vemos SAP 2000. Voy a cambiar a unidades kilogramos centímetro y voy a pedirle shells, diseño, fuerzas, cortante 1,3, ok. Estaríamos hablando alrededor de este punto, 252.6. 252.6, ¿qué? Kilogramo por centímetro. Entonces, 252.6. Voy a ver. El cortante que está exigiendo, cortante último, es 252.6 kilogramo centímetro por 100 centímetros, porque yo estoy haciendo el análisis para un ancho de 1 metro, ¿no? 252.6 por 100. Y tenemos 25.260. 25.260 kilogramos que debe absorber el cortante en ese sector. ¿Cuánto resiste el hormigón? Entonces, es igual. Factor reductor 0,75. ¿Cuánto resiste al cortante? FC' dividido 6, ¿no? Para que esto sea kilogramos centímetro cuadrado debo multiplicar 10.2041. ¿Cuánto es la base? 100.
¿Cuánto es la altura útil de? Ahora sí, debo ver la altura útil de nuestro dibujo ya escalado. Estamos viendo distancia de aquí para acá es 67 centímetros. 67 centímetros. Los 67 es la altura total de la fundación. Le voy a quitar 8 centímetros. 67 menos 8 centímetros. ¿Cuánto da, por favor, lo que resiste acortante luego de evaluar esa expresión? $34.486 kilogramos, que es mayor a lo que me está exigiendo en mi modelo, ¿no? Y con eso hubiera cumplido y satisfecho todo lo que exige en el diseño de una fundación de estas características. Entonces, con seguridad, apreciados ingenieros, que vamos a discutir, vamos a enriquecernos todos de esta modelación, y finalmente me despido agradeciendo su atención.